positivismo? Claro que sí, mira, el positivismo es un estado mental del ser humano en donde se expresa la parte de buscar soluciones en la vida cuando tenemos problemas. Básicamente para mí el positivismo es una actitud mental del ser humano hacia la vida. Muchas gracias. Buenas tardes, nos encontramos aquí con doña Gloria. Bueno, doña Gloria, cuéntanos para ti qué es el positivismo. Para mí el positivismo es confianza en uno mismo, es creer que uno puede y debe hacer todo lo posible por lograr sus objetivos y sus metas. Eso es para mí el positivismo, creer y confiar en uno mismo. Muchas gracias. Buenas tardes, nos encontramos aquí con doña Gladys. Bueno, Gladys, cuéntanos para ti qué quiere decir positivismo. Quiere decir que es tener una buena actitud ante la vida, ante los problemas. Buenas tardes, nos encontramos aquí con Felipe Piedradita y él nos va a contar qué significa para él el positivismo. Bueno, cuéntanos, Pipe, ¿cómo estás? Bien, ustedes. Bueno, Bien, el positivismo gracias. es una corriente filosófica que surge a mediados del siglo XIX en un debate que se estaba dando con el surgimiento de las denominadas ciencias sociales, porque en la separación que había entre esferas del saber había un predominio del método científico que solo podía ser orientado o aplicado para aquellas disciplinas o áreas del saber que se consideraban exactas o puras, como la biología, la matemática, todo aquello que era susceptible de verificación empírica en la realidad, mientras que se consideraba que las ciencias sociales o humanas no podían estar sujetas a ese grado de exactitud por la contingencia del objeto de estudio. Pero entonces un señor francés, Auguste Comte, promoviendo el surgimiento de una disciplina autónoma como la sociología, trató de implantar la idea según la cual el hombre y la sociedad podrían ser efectivamente estudiados a partir del molde y el método científico propio de las ciencias exactas y naturales. Entonces lo que promueve el positivismo desde un principio es justamente la posibilidad de emplear las herramientas epistemológicas y metodológicas de las ciencias duras para un objeto de estudio que tradicionalmente se concebía como algo blando, como algo contingente, como algo variable, que era el hombre y la sociedad. Y a partir de ahí se da una discusión de cómo en las distintas ciencias sociales, obviamente la sociología, luego la antropología, la historia, la filosofía, la ciencia política, podían adoptar ese modo de estudio. En el siglo XX eso tiene unos correlatos bien puntuales y es que va a permitir distinguir paradigmas dentro de las disciplinas. Como es el caso de la sociología y de la ciencia política, van a haber enfoques o métodos dentro de esas ciencias que van a estar orientados a una visión disciplinar mucho más amplia que conjuga la historia y la filosofía, que no son positivistas, mientras que el positivismo lo que promueve es la utilización de los enfoques que se aproximen más a las variables de exactitud, predicción propias de las ciencias duras, el uso de la estadística o la matemática para analizar fenómenos sociales y políticos, etc. El positivismo lo que promueve es justamente eso. Muchas gracias. Buenas tardes, nos encontramos aquí con Felipe. Bueno, Felipe, cuéntanos para ti qué es el positivismo. Bueno, el positivismo es una posición filosófica que sostiene básicamente que el conjunto de creencias que se tenga sobre un aspecto específico, y podremos mencionar sobre eso, por ejemplo, la ciencia, debe reposar en aquellas actividades de las cuales nosotros podamos tener una experiencia sensible. Es decir, está íntimamente relacionado con una corriente que nace en la Gran Bretaña en el siglo XVII, conocido como el empirismo, que sostiene que nuestro conocimiento se origina y tiene como límite último la experiencia sencilla que nosotros podemos tener del mundo. El positivismo en este sentido entonces se ha llegado a convertir en el siglo XX en una parte fundamental de entender la ciencia, y es que la ciencia, desde el punto de vista como lo analiza la filosofía, afirma el positivismo,
debe basarse en los hechos, en fenómenos y en observaciones, y ya entidades que trascienden el ámbito de la sensibilidad, que en algunos términos, pues que en algunos ámbitos se pueden llamar metafísicos, porque trascienden la experiencia física que tenemos del mundo, no deben considerarse como tales. El positivismo de esta manera entonces rechaza en ciertos aspectos las posturas metafísicas sobre la constitución del mundo y aboga por una metodología que se ciñe en la observación y en los objetos de los cuales nosotros podamos tener experiencia sensible. Entiendo, muchas gracias. Según el Diccionario de Filosofía de José Ferrater Mora, el positivismo está designado por la doctrina de Augusto Comte, que se considera como el creador del positivismo. Esta doctrina comprende no solo a una teoría de la ciencia, sino también, y muy especialmente, una reforma de la sociedad y una religión. El positivismo era considerado una doctrina del saber. Para otros, era una norma para la sociedad y una regla de la vida para el hombre. Estos dos rasgos del positivismo permanecieron mezclados a lo largo del siglo XIX. Sin embargo, el significado que predomina hasta nuestros días es el del saber. En esta idea de significado del positivismo surgen varios tipos como positivismo total, positivismo espiritualista o naturalista, positivismos absolutos a través del idealismo, positivismos contemporáneos, etc. Como resultado de esto, es difícil especificar el significado del positivismo, pero si nos atenemos a las principales tendencias de este, podremos decir que el positivismo es una teoría del saber que se niega a admitir otra realidad que no sean los hechos y a investigar otra cosa que no sean las relaciones entre los hechos. El positivismo pretende atenerse pues a lo dado y no salir jamás de lo dado. El positivismo sería, en suma, como se dice Antonio Caso, la selección arbitraria de la experiencia, que se traduce en actitudes incompletamente escépticas hacia la metafísica o la religión. Filósofo Auguste Comte nació en París, en Montpellier, Francia, 1798, y muere en París en 1857. Se dice que Augusto Comte fue el creador del positivismo y su filosofía se basa en la ley de los tres estados, que son tres estados sociales diferentes que se corresponden con distintos grados de desarrollo intelectual: el estado teológico o ficticio, el estado metafísico o abstracto y el estado científico o positivo. La filosofía de Comte consistió en la asunción de la razón y la ciencia como únicas guías de la humanidad, capaces de instaurar el orden social sin apelar a oscurantismos teológicos y metafísicos. La evidente intención de reforma social de su filosofía se adhiere, sin embargo, a una postura conservadora y contrarrevolucionaria en claro enfrentamiento con las propuestas ilustradas de Voltaire y Rousseau. Comte acusa a estos dos autores de generar utopías metafísicas irresponsables e incapaces de otorgar un orden social y moral a la humanidad, ya que él dice que los problemas sociales y morales han de ser analizados desde una perspectiva científica positiva, que se fundamente en la observación empírica de los fenómenos y que permita descubrir y explicar el comportamiento de las cosas en términos de leyes universales, susceptibles de ser utilizadas en provecho de la humanidad. Comte afirma que únicamente la ciencia positiva o positivismo podrá hallar las leyes que gobiernan no solo la naturaleza, sino nuestra propia historia social, entendida como la sucesión y el progreso de determinados momentos históricos llamados estados sociales.